dialogando con el padre Raúl Sánchez. He escuchado a algunos hermanos separados en algunos videos diciendo que reto a cualquier católico que me diga dónde en la Biblia aparece que el purgatorio, que dónde en la Biblia aparece que el celibato, que lo reto, que me muestre a ver dónde dice eso en la Biblia. Entonces uno le dice a estos hermanos que no se acaloren tanto, porque uno también puede hacer una pregunta. ¿Dónde dice en la Sagrada Escritura la palabra Biblia? Por ningún lado va a encontrar en la Sagrada Escritura la palabra Biblia. Es decir, que las enseñanzas que tiene la Iglesia Católica no radican en la palabra que aparece. Es decir, si la palabra celibato, entonces el celibato no existe. Si la palabra encarnación no aparece, entonces la encarnación no existe. Si la palabra Trinidad entonces no aparece, entonces quiere decir que la Trinidad no debemos creer en ella. Resulta, querido amigo católico, que las doctrinas en la Sagrada Escritura aparecen, y cuando se hace análisis de la doctrina en virtud del estudio de los textos, de los contextos, de toda la realidad teológica que hace comprensible una doctrina y una enseñanza, de ahí es que sale la palabra. No al revés. Si no aparece la palabra es porque no está la doctrina. No. La doctrina está, y en virtud de ese análisis de esa doctrina es que aparece la palabra. Por ejemplo, en la Biblia no aparece la palabra encarnación, pero a través del estudio muy ponderado, muy analítico, muy profundo sobre los textos y contextos, sobre que Dios se toma carne en la persona de Jesús, entonces se puede hacer la doctrina y explicarse esa enseñanza, y de ahí sale la palabra encarnación. Lo mismo con la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura, pero sí aparece toda la realidad textual y contextual que nos refieren, ¿no?, a un Dios trino, después de un análisis muy juicioso, muy analítico, muy académico, muy teológico, y entonces se saca en conclusión que hay una doctrina sobre un Dios trino, y de ahí sale la palabra Trinidad. Lo mismo, no aparece la palabra purgatorio, pero sí aparece toda una doctrina que hace referencia a esa realidad de purgar. Pues bien, lo mismo, entonces uno le pregunta a los hermanos separados, ¿la Sagrada Escritura tiene la palabra Biblia? No, entonces la Biblia no existe. ¿La palabra celibato aparece en la Biblia? No, entonces el celibato no existe. Y así se pueden con muchas palabras. Querido amigo católico, nuestra enseñanza, nuestra doctrina tiene fundamento después de mucho estudio, de análisis teológico, de análisis bíblico, de toda una realidad histórica, contextual, bíblica, hermenéutica, profunda, analizada, se estudian, se sacan las doctrinas, y de ahí, de las doctrinas, se desprende la palabra, no al revés. Por eso el hermano separado dice, ¿y dónde dice la Biblia? ¿Y dónde dice la Biblia? Porque no hace bien el análisis. La teología protestante es bastante precaria, la teología protestante es bastante recortada, y la teología protestante no tiene ningún tipo de lógica. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.